Si estás viendo este vídeo abrazado a tus peluches, rodeado de figuritas de animación y neones, y tu cuarto se parece más a una tienda de cómics que a una habitación, pero no eres un niño, este programa es para ti. Y es que se comenta que la sociedad occidental es cada vez más infantil, pero no solo por coleccionar muñecos, sino por su mentalidad y aquello que popularmente se conoce como el síndrome de Peter Pan. ¿Es esto una realidad? Y si lo es, ¿qué tiene de malo? ¿Por qué hay señores de más de 30 años que se han quedado en los 15? ¿Quiénes son los referentes de la juventud hoy en día y qué valores transmiten? Dentro, Gameplays. Buenas tardes, y aquí estoy con mi queridísimo Darío MH, un niño encerrado en un cuerpo de adulto, o al revés, no sé. A mitad. A mitad, como yo. Yo me he puesto de la dualidad de la madurez y, el infantilismo. ¿Cuál es la madurez? Infanticidio, iba a decir. ¡Qué horror! O sea, no va de perdón, eso el programa de hoy, no va de eso. No. Pero ¿cuál dirías que es la parte madura y cuál dirías que es la parte...? La parte madura yo creo que la recta, ¿no? O sea, como... Bueno, a mí esta alegoría que estamos haciendo La otra aquí, recta también. No, pero la otra está como más a otras conexiones, a otros axiomas neuronales. Ah. Bueno, tú, vamos a ver, ¿te consideras una persona madura, adulta, o tienes ahí sesgos de cosas infantiles? Yo creo que un 78% sí. Adulto. ¿Por? Porque pago la trimestral, porque hay una vida que depende de mí. Bueno, eso tiene más sentido que lo de pago la trimestral que lo hayas puesto. Siempre pones a la PlayStation por encima de tu hija, a la trimestral por encima de tu hija. Esto es especial. Hombre. Darío, eso a lo mejor habla también de tu madurez. No, y bueno, pues no de eso habla vamos ni- a hablar precisamente, de la infantilización Pues no. social. Sí, Darío, hemos preparado un vídeo de la infantilización social. Atento. Míralo, ñe. Desde los youtubers ¿Pero qué coño se cree usted? Vamos a ver. a los otakus, Otaku. pasando por los gamers. ¡Mi sueño! La cultura y el ocio nunca antes había estirado tanto a la juventud, Tengo 30 años y llevo haciendo cosplay pues desde 2015. haciendo que sea frecuente ver a hombres y mujeres de más de 30 años con una estética y sobre todo una actitud propia de un adolescente. Como podéis ver, me encantan las figuritas. Tengo casi 30 años y sigo comprándome juguetes. Las nuevas generaciones miran a sus referentes como ejemplos a seguir. Pero parece que la brecha que antes permitía diferenciar a un adolescente de un adulto se ha vuelto cada vez más fina. ¡Maldita esquí de Fortnite! ¿Vivimos en una sociedad cada vez más infantil? Esta figura es la polla, tío, porque es como que le está haciendo ahí. ¿Que tiene 7 años? ¿Es un avance social haber renunciado a las imposiciones estéticas y de comportamiento de la vida adulta? ¿O por el contrario es el síntoma de una sociedad que vive en la fantasía permanente del síndrome de Peter Pan? ¡La vida de youtuber! ¡No son todo figuritas de mierda! Guau. Y porque se han dejado también el TikTok de Almeida bailando con Pablo Motos. Ya. Lástima. Me hubiese Bueno, gustado que entrara. vamos allá, Darío, vamos allá, porque tenemos a nuestra maravillosa Valeria Díaz. Ella es Fake Buddy en TikTok. Y bueno, pues no sé cómo te sientes rodeada de todas estas personas mayores, como en misa. Siento joven, soy joven, vosotros no, soy joven. No, bueno, eso es claro, es que pasan cosas. Bruno Paul, el capo, el rapo, que me gusta mucho decirlo así, capo 013. Claro, cada día ponen una cosa aquí, entonces, bueno, presentador, juez de la FMS, y sobre todo, pues comunicador de nuestros corazones. Oh, qué bonito. Es bonito, Qué ¿no? bonito. Cada Sí, sí, día es una bonito, cosa es más bonito. bonita, tío, esto está escalando. Comunicador de nuestros corazones, igual me lo puedo poner en LinkedIn, ¿eh? Mira, a ver, que lo Funcionará, validan. pero- Bueno, LinkedIn es el nuevo Tinder, depende para lo que lo quieras usar. ¿Sí? Claro. Habrá que actualizarlo. Entonces, ahí tenemos también Alba Vidal. Ella es koala rabioso. Alba, ¿cómo hace un koala rabioso, tía? ¿Cómo? ¿Cómo hace un koala rabioso? ¿Cómo hace qué? O sea, Claro, es que ¿cómo estábamos sería hablando un antes. koala rabioso? Claro, es que, a ver, yo soy un koala, pero cuando no estoy muy manso, pues
Claro. Estoy 2 puntos rabioso. Artista visual multidisciplinar. Muchas gracias, Alba, por estar esta tarde aquí con nosotras. Gracias a vosotros. Y bueno, también en el Zoom tenemos a Rubén Díaz García. Él es profesor de Sociología, Departamento de Sociología Aplicada de la Complu. Rubén, luces pensador, que ya lo hemos dicho. Eso también luce a despacho de la Complu. Correcto, ¿no? Ese verde taburete que han ido reciclando en las paredes. Y teníamos... Sí, da un poco de grima. Mira, teníamos ahí como una porra de quién tenías detrás a tu izquierda. Yo digo que es Nietzsche. Yo digo que es... No, Nietzsche no es. Bukowski. Yo digo que es Nick Offerman. Butragueño, no sé quién es. ¿Quién es Rubén? Dinos. Hablaremos de él. Max Weber se llama. Es un sociólogo alemán. Era mi segunda opción. Tío, todos los alemanes lucen igual. Muy mayor. Muy mayor, muy mayor. Sí. Rubén, muy muchas gracias adulto. por estar esta tarde aquí con nosotros. Y bueno, nuestra amada Ana Iris Simón, periodista, guionista, escritora y bueno, también autora de Fade, de Feria. Muchas gracias. ¿Cómo estás? O sea, esto se ha hecho por ti casi, ¿eh? Eres la semilla del mal. La culpable. La culpable, no. Bueno, precisamente yo quiero empezar hablando contigo de si crees que somos en parte nosotros responsables de infantilizar a la población. Nosotros como gameplays aquí sentados alrededor Pero que no, de esta mesa. aunque también un poco. No, yo creo que... Y yo hablaba de los youtubers, no estamos aquí, y ha salido en el vídeo antes la cuestión de los youtubers. Los youtubers no son culpables de infantilizar a la población. Creo que vivimos en una sociedad cada vez más infantilizada y es en parte por las cuestiones materiales, ¿no? Tenemos en España un 40% de paro, los jóvenes tienen que invertir, si quieren vivir solos, más del 90% de su sueldo y en España nos emancipamos de media a los 29 años. Hay una serie de condicionamientos materiales que nos impiden ser adultos. Y por otro lado, yo creo que también está la manera de encarar esas cuestiones materiales, ¿no? Que es la del... Yo hablo de abrazar nuestra jaula, ¿no? Y decorarla con luces LED y con Funko Pops y abrazar y decir, mira, ya que nos ha tocado esto, pues vamos a vivir en un permanente estado de gracia, ¿no? Y de hedonismo en lugar de tratar de combatirlo. ¿Y qué es para ti ser un adulto? O sea, esa palabra. A ver, es que Valeria. adulto a mí me suena muy lejos. A pesar de que yo técnicamente sería un adulto, porque tengo más de 18 años, tengo 20, pero un adulto para mí es un poco más tema de los impuestos, el sueldo, y hacer la compra, eso es más adulto. Una vida un poco más, entre comillas, aburrida. Más aburrida, más aburrida. Para mí un adulto es alguien aburrido, alguien que no hace cosas, que no se divierte, un aburrido. Trabaja, tal... Darío, te han escrito, te acabas de escribir. Pobre. Sí. No te rías tú tanto que te queda poco, ¿eh? que te queda poca felicidad con 20 añitos. Capo, somos una sociedad cada vez más infantil. Yo creo que es que a mí lo que me chocó un poco tanto del artículo, porque estoy muy de acuerdo en el punto de que evidentemente cuesta mucho más, ya no te digo ser adulto, pero ser independiente y construir tu propia realidad desde tus posibilidades cada vez está más limitado, ¿no? Y en eso estoy totalmente de acuerdo. ¿Y con qué no estabas de acuerdo del artículo? Pues en esa asociación de algo que simplemente es un producto del capitalismo, como es el merchandising y el goce del mismo, que sí que es verdad que bueno, es una cosa del capitalismo como tal, pero asociarlo a la infantilización y confundir también idiotización de la sociedad, que eso es una cosa, con infantilización. Es decir, es que para mí no tiene por qué tener una connotación negativa el término infante o infantil, en cierta manera. Alba, Sí, Alba. ¿habías levantado la mano? Sí, estoy súper de acuerdo con Capo. De hecho, el artículo no iba de eso, no iba de lo que ha dicho Ana Iris, sino que era un argumento ad hominem de manual, desde mi punto de vista, donde... bueno, es que ya sabemos que la personalidad y las circunstancias de una persona no tienen nada que ver con un argumento que se defiende. Y el argumento que se defendía era puramente estético y se relacionaba la estética con la sabiduría, lo cual es totalmente absurdo. Y creo que señalar y culpar a personas que no te gustan por su estética o su forma de hablar incluso y decir que son los culpables de problemas sociales futuros, eso es muy paternalista, absurdo y eso sí es tremendamente infantil, ¿no?
Ana Iris, pero yo en ningún caso quise decir que eran los culpables, y es más, si leíste el último párrafo de lo que hablaba era de que el problema no es que nadie quiera lucir una gorra tracker en el año 2021, la democracia nos permite un montón de libertades, entre ellas la de hacer el ridículo, ¿no? Eso era lo que yo venía a decir. Y no considero ahí está el punto, Ana Iris. Pero era un artículo en el que yo utilizaba constantemente la hipérbole. No te gusta como viste. Pero era un artículo escrito con sorna en el que yo simplemente elevaba la hipérbole, identificaba una serie de valores, ¿no? Si leíste el último párrafo lo leerías, en el que decía el problema no es las gorras tracker ni las lucecitas ni nada, el problema es los valores que subyacen, y todos estaremos de acuerdo en las tribus urbanas propias de qué edad son, de la adolescencia, ¿no? Cuando uno está construyendo su yo, cuando uno es más narcisista y se quiere identificar con un grupo, etc. Es innegable que una determinada estética, nadie ha dicho que un infante sea malo, al contrario. De lo que hablamos es de que el alargamiento hasta el infinito de esa juventud dice algo, y no son solo los youtubers, es también Isabel Presley recauchutándose la cara o Kiko Matamoros con menos suerte, ¿no? Es todo parte de lo mismo, ¿no? De una sociedad que le rinde culto a la juventud. Es que en ese punto estoy muy de acuerdo, pero eso no es lo que decía el artículo. Yo creo que desde el antifascismo y el sentido común tenemos que defender los derechos de todas y de todos, ¿no? Esa es la diferencia. Yo voy a defender mi libertad de decorar mi casa o ir vestida como quiera, claro, pero también defenderé la tuya a que opines que no te gusta. Sin embargo, ojo, también voy a denunciar que relacionar la estética con la sabiduría es absurdo. Pero yo en ningún momento... Claro. Rubén. Rubén, sí, vamos a salir un poco del mundo artículo. Por volver al concepto en sí, ¿qué es ser adulto? ¿Qué significa ser adulto? Estamos mezclando la terminología o el proceso de infantilización, que habría que definir a qué nos referimos con él. En algunas cuestiones, pues tratar a los ciudadanos, a las ciudadanas como si fueran niños, niñas que no tienen voluntad, ¿no? También por su culpa o porque hay instituciones políticas o económicas que les conviene, ¿no? No vamos a entrar en eso. Pero eso sería una cuestión. Y otra cuestión, que es un proceso relativamente también novedoso, pero que tiene ya medio siglo, más de medio siglo, es la cuestión que tiene que ver con la idea de ampliar o expandir el sentimiento de sentirse joven, ¿no? Entonces, tenemos en el concepto de juventud una parte que sería la biológica, que es la edad, ¿no? Podemos decir hasta los 25, hasta los 29, hasta los 30 años, pero luego hay una componente simbólica de qué es sentirse joven. ¿No? Es ahí donde entra un poco el debate de si la gente está, de alguna forma, o estamos alargando esa parte simbólica de sentirnos aún jóvenes o no. Y eso está muy relacionado con las dinámicas del mercado, ¿no? Con la búsqueda del hedonismo, de la felicidad, que es el propio mercado el que te provee. Y ahí el tema de las cuestiones materiales que introducía Ana Iris me parece muy relevante. Pero hay que tener en cuenta también que mucha gente con sus necesidades materiales cubiertas puede desarrollar procesos de intentar alargar su parte juvenil simbólica, ¿no? Para muestra un botón. Yo quería preguntarte a ti, Valeria, ¿tú en qué crees, o sea, en qué notas esos efectos de la infantilización? O sea, a ver, yo sí que con todo este tema es como que entiendo que la gente no quiera ser adulta. ¿Quién quiere ser adulto? Nadie quiere ser adulto. Todo el mundo quiere ser joven y lo vamos a intentar alargar lo máximo posible. Entonces, a mí tampoco me parece mal. ¿Y qué es ser infantil? Es que depende, por ejemplo, el tema de los Funkos, que lo hemos hablado antes. Los Funkos sí que se asocian más con gente joven, ¿no? Los niños pues que les gusta un superhéroe, les gusta Deadpool y se lo compran, pero no entiendo por qué un adulto no lo puede hacer. Es lo que no me termina de cuadrar. Pero un adulto lo puede hacer si lo sintomático es que, supongo que Rubén sabrá mucho mejor explicárnoslo, ¿no? Desde la sociología, es que la estética siempre representa unos valores. A mí siempre, lo mencionaba en este artículo, Stefan Zweig en Memorias de un joven europeo hablaba como en el Viena de su época, los jóvenes se adultizaban para ganar valor. ¿Por qué? Porque era una sociedad que se regía en torno a unos valores adultos. La cuestión de que nos queramos infantilizar, y yo misma, yo ponía un ejemplo, ¿no? También relacionado conmigo, porque yo no quiero abandonar la tribu urbana a la que pertenecí con 18 años, pues porque me da valor, porque los valores que hay socialmente ahora son infantiles. No hay ningún problema en que nos compremos Funkos, pero sí que hay que ser conscientes de que detrás hay una cosmovisión y no estamos libres y emancipados de un sistema económico y social en el que nos enmarcamos, ¿no? Pero ¿qué diferencia hay entre comprarte Funko Pops, llevar una camiseta del grupo de música que te gusta
o llevar la camiseta del Betis si eres del Betis. Yo también entiendo. ¿Sabes? Quiero decir, o antes lo hablábamos, o un señor mayor que colecciona monedas o maquetas de aviones o de trenes. Hay un ejemplo, O sea, Luis Alberto de Cuenca, que es un filólogo y es un poeta español, igual de vetusto que Max Weber, que lo tiene ahí detrás Rubén. Y él es coleccionista de tebeos y de cómics. Claro. Sí, el problema es cuando una sociedad entera, ¿no?, gira en torno a eso, y también que los rituales de paso se han diluido totalmente. Entonces, como decía Rubén también, son utilizados por el establishment para mantenerlos en la minoría de edad. ¿Qué significaba antes ser adulto? Pasar a la mesa de los mayores, comer con los padres, ser un miembro de pleno hecho y derecho en la sociedad. El problema es que nosotros no lo podemos ser y estéticamente casi que no queremos, ¿no?, que abrazamos este modelo desde un punto de vista estético. Pero es que yo creo que se está deconstruyendo un poco la idea de lo que es ser adulto. Está deconstruida total, con un 40% de paro y no pudiendo... Pero no te hablo a nivel tangible, laboral, por ejemplo, pero sino es que te hablo de a un nivel más macro, ¿sabes? De que realmente pues hay más libertades y menos cánones a seguir todo el rato establecidos. Hay otros cánones, pero hay los mismos cánones. No podemos pensar que sobre nuestras cabezas... Pero son más amplios los cánones que ir el domingo a misa y llegar a casa después de trabajar y que tu esposa tenga la comida hecha. Claro, pero el canon ahora es ser eternamente Alba, yo quería joven. preguntar, un segundito, Alba, yo quería preguntarte si tú crees que todo esto efectivamente es negativo, o sea, necesariamente negativo, o estamos rompiendo con los valores de las generaciones anteriores un poco, ¿no? No, yo qué sé, mi abuela tenía las estanterías llenas de muñecas de porcelana y yo ahora tengo Funkos. ¿Qué diferencia hay? Es que ¿qué diferencia hay? O sea, siguiendo un poquito con el argumento del capo, yo no veo tanta diferencia entre tener un póster de Marvel y yo qué sé, mi abuela tenía uno de Jesucristo, ¿no? No sé. O sea, cada uno adora cada uno con sus cosas, claro. O sea, tú puedes ser fan de lo que quieras. No creo que la edad tenga nada que ver con ser fan de cosas y coleccionar merchandising, ¿sabes? Rubén, quería preguntarte, ¿cómo es que se habla de esta idea de infantilización y a la vez vivimos en una sociedad puramente adultocéntrica, por así decir? Es decir, de cómo se compagina que, pues eso, ¿no? En el día a día parece que estamos viendo lo que estamos hablando, pero que a la vez la sociedad pertenece a los adultos. El ser niño es un paso que tienes que cumplir, que tienes que hacer, tienes que fichar hasta que cumples 18 años. Sí, eso es súper interesante. Al fin y al cabo, también, por ejemplo, este tipo de programas que estáis realizando dan cuenta también de conflictos generacionales, ¿no? No únicamente conflictos generacionales en tanto en cuanto hay una serie de grupos sociales de nuevas generaciones que quieren alcanzar determinados estatus o determinado prestigio, determinado reconocimiento por parte de los adultos, que quieren también acceso a oportunidades de vida materiales y que también quieren, de alguna forma, entrar a gestionar los asuntos públicos, es decir, poder, ¿no? Presencia política. Y este programa, pues este tipo de programas o fenómenos como los youtubers o este tipo de dinámicas dan cuenta también de un conflicto generacional en el campo cultural o simbólico, ¿no? Y ahí entra esa dinámica entre un mundo adulto, un discurso de adultos y un discurso de nuevas generaciones, de nuevos grupos sociales pujantes. Pero hay que tener en cuenta también que cuando decíamos, bueno, ¿qué es ser joven o qué es ser infantil o qué es...? Claro, es el mismo proceso que está ocurriendo con los roles de género, ¿no? ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es ser mujer? Pero eso no solo ocurre con cuestiones que tienen que ver con el género o con la edad, sino es ¿cuál es tu rol como ciudadano o como ciudadana? El político, el ciudadano es el político del partido político formal, tal y como lo entendíamos en el siglo XIX, en el siglo XX, o hay otro tipo de formas de ejercer la ciudadanía. Entonces, a lo que voy es que hay muchos roles, los roles es una transformación de las instituciones sociales, de normas sociales, de sistemas sociales que están en la actualidad abiertos a una continua redefinición y resignificación y muy abiertos a conflicto, además, en el ámbito de la cotidianidad. Por eso surgen tantos debates, tantos dimes, diretes, que si yo Funkos, que si yo Marvel, que si yo Soundgarden, que si yo John Beef. No sé si me explico. Hablando de Sons. Bueno, pues vamos a ver a nuestra señora de las moscas, Samantha Hudson.
Hola, buenas tardes, noches, días o en general cualquier momento en el que estéis visionando estas imágenes. Soy Samantha Hudson, una reputadísima investigadora científica. Hombre, a mí la ciencia me encanta. Y divulgadora de fama internacional que disfruta en sus ratos libres esforzándose en encontrar respuesta a las grandes incógnitas de nuestro siglo. Así pues, el otro día lancé en mi Instagram una pregunta con la esperanza de que vosotras, mi queridísimo público, pudierais arrojar un poco de luz sobre mi bruma. ¿Creéis que existe en la sociedad una tendencia a la infantilización? Es decir, ¿pensáis que los videojuegos, el auge de los torneos de gamers y los coleccionistas de Funko Pop son la evidencia de que las próximas generaciones de cada vez son menos maduras? Muchas de vosotras os habéis posicionado a favor de esta idea, condenando al afán por coleccionar muñequitos cabezones y despreciando no solo los gorros kawaii, sino también a los maricones que se proclaman adictos a Disney. Ya comprenderé cuando madure. Por otro lado, también tenemos un gran número de fervientes seguidoras que os habéis posicionado radicalmente en contra del término infantilizar y que habéis puesto sobre la mesa que todos estos hábitos en realidad son el reflejo de una generación o una sociedad que ya no se ve en la obligación de casarse a los 24 y dedicar toda su vida a un miserable y precario trabajo. Y luego está la última, el equilibrio, la virtud y la opinión con la que personalmente yo más me identifico, que es esta que dice que existen dos tendencias paralelas y colindantes, una que por un lado obliga o presiona a los infantes a sexualizarse y a madurar cuanto antes, imagino que para servirle de algo a este sistema capitalista en el que vivimos, y la segunda que conduce a todos estos adultos a consumir un contenido que a priori es infantil, ¿no? Imagino que en busca de esa nostalgia, de esa infancia arrebatada por una sociedad que lo único que quiere es que seas productiva y generes capital. No sé, pero como yo disfruto cagándome en todo, ¿no? Meándome por las paredes y llevándole a la contraria a todo el mundo, quiero poner en duda todos estos términos y convenciones que la sociedad nos presenta como naturales y orgánicos, ¿no? Porque sigo sin entender muy bien los conceptos de infantil y maduro. O sea, ¿qué entendemos por infantil? Salir de fiesta, pasárselo bien, grabar un TikTok bailando Jerusalema con tus amigas, coleccionar muñecas. Y por el contrario, ¿qué es ser maduro? Formar una familia, tener un trabajo estable, si es que eso existe. Personalmente no le encuentro el sentido a estas terminologías y creo que tal vez estemos mitificando demasiado la madurez y estigmatizando demasiado la infancia. Puede que tal vez solo seamos niños jugando a ser adultos, ¿no? Y esta frase no es mía, también me la habéis dicho vosotras. Un besazo muy grande. Que Dios os bendiga. Pues muchas gracias. Sí, tú estabas asintiendo, capo. Yo quería decir que Ferreras es verdad que es un aburrido, tío. Es que si lo hiciese con TikTok todo, ¿sabes? A lo mejor al rojo vivo... Ganaría, hacía, ¿no? claro. O sea, a ti la información que te la pongan en baile. Sí. Si no, no la atiendes. A mí sí me gusta, igual que a ti, Valeria, Bueno. que sí. Claramente. Hombre. Es que si no, ¿cómo lo vamos a pillar? Hombre, no. Hombre, no. Verdad. Infantilización social. ¿Qué está pasando? ¿Crees que hay una infantilización social precisamente un poco como lo que decía Samantha? Porque aquí si no aparece la palabra capitalismo en algún momento, ya sabéis que esto no es Gameplays, o sea, cambiad de canal. Hay una infantilización social, como ella decía, en relación pues eso, al capitalismo, a que todo se nos vea abocado a una madurez imperante de encontrar trabajo y de forjar una vida. Sí, pero es que yo al final sobre todo estoy muy de acuerdo en la última parte. En que, el equilibrio. Sí, en que al final nosotros hacemos lo que podemos, ¿sabes? Para disfrutar con la realidad que nos impacta desde fuera. Y evidentemente lo que nosotros asociamos al placer, a la felicidad y demás, sí que está reconducido por el capitalismo, ¿no? Entonces, claro que hay una infantilización social, pero también hay una prisa ella lo decía, ¿no? Esa estigmatización de la infantilidad y la idolatración de la madurez, como si necesariamente una cosa fuera solo positiva y la otra solo negativa. Y yo creo que para nada es así. Yo creo que cada cosa tiene su parte buena y su parte mala. El exceso de responsabilidades, el asumirlas, el enfrentarles, ese maravilloso ese cajón de mierda que abres que se llama ansiedad y que en el momento en que llega a tu vida ya no se va nunca. O sea, eso tampoco es... que no se va? Ay, Dios mío. Claro, pero eso tampoco se celebra tanto. O sea, en realidad sí, es algo que va con la madurez porque realmente ya estás solo... Bueno, asumes que tienes que afrontar solo tu independencia, tu vida y luego, bueno, en tu caso, por ejemplo, Darío, el de tu hija, ¿no? Que ya es como... Sí. One level more, ¿no? Tiene que estar vivo, sí. Que, bueno, iba Rubén, había pedido la palabra Rubén, dime que te tenemos en pantalla, Rubén. Simplemente por
por destacar que si hay algo que describe a alguien que está en su infancia, una personita que está en su infancia, es que es alguien dependiente. Es alguien dependiente. ¿Queréis ser personas dependientes? Sí, totalmente. A nivel político. Sí. No. ¿Queréis ser dependientes de las decisiones de otros? ¿Queréis ser dependientes de las decisiones de grandes corporaciones? ¿Queréis ser dependientes de los discursos de otras personas infantiles o jóvenes o adultas? ¿No queréis tener vuestro propio criterio? Todas las personas con pelo largo me plantean las mismas cosas, Rubén. Yo no sé qué está pasando. Koala. ¿Qué querías decir? Estoy súper de acuerdo con Capo y con Samantha Hudson, el vídeo me ha encantado. Creo que es eso, ¿no? Un poquito la dualidad. ¿Qué connotaciones le damos a cada palabra? Si le damos las connotaciones ingenuidad, dependiente, como ha dicho Rubén, o inmadurez, o cosas así, que son connotaciones al final negativas, ¿no? Nos estamos dejando toda la parte de, joder, que la infantilización también puede ser la creatividad, la curiosidad, la superación, ¿no? Todo eso nos lo cargamos de repente. Exacto. Comer chocolate con chorizo. Picasso cuando pintó el Guernica no estaba precisamente siendo un niño. O sea, creo que asociamos falsamente muchos valores a la infancia. Y Samantha ha dicho algo muy interesante y es otro fenómeno que corre a la par que la infantilización de los adultos, que es la adultización de los niños, ¿no? Cuando un muro cae, no cae solo de un lado, cae de los dos. Y la mayor prueba de esta sociedad que rinde culto a una etapa muy concreta, ¿no?, que es la juvenil, es esta, es que también en paralelo corre el proceso de adultización de los niños. O sea, no estamos hablando ya ni de infantes porque no producen, porque no consumen ciertos tipos de ocio y vas un poco asociado a lo que dice Rubén, ¿no? Podemos pensar que estamos emancipados, que nada tiene connotaciones y que estamos resignificando el mundo, pero es mentira. Nos parece muy fácil ver arquetipos en épocas pasadas. ¿Por qué la señora victoriana estaba oprimida y llevaba esta falda? Porque había este sistema impuesto, pero en nosotros mismos nos es muy complicado ver las imposiciones que tenemos a través del sistema y yo creo que esta es una de ellas, ¿no? Y que se da en los niños y es terrible y genera procesos como el de la sexualización, ¿no? Valeria, ¿tú qué estabas diciendo? No, yo no quiero ser adulta porque tal, porque cual. ¿Por qué no quieres ser adulta? ¿Por qué tal? ¿Por qué cual? ¿Por qué tal? ¿Por qué cual? Pues a ver, yo con lo que ha dicho Rubén de queréis ser dependientes, tal, tronco, yo qué sé. Quiero decir, yo qué sé. No tengo absolutamente ni idea. Dejarme ser joven todo el tiempo que pueda. Yo no quiero madurar aún. Y técnicamente tendría que empezar a hacerlo porque es lo que la sociedad me dice que hacen. Cuando tengas los 18, bueno, pues tú, si estás en bachillerato, prepárate para selectividad, porque con selectividad tienes que sacarte una carrera, porque tienes que trabajar, porque tienes que mantenerte, porque tienes que vivir. No. Hay que calmarse, vamos a calmarnos. Hombre, pero lo de vivir sí, lo de vivir está guay. Bueno, vivir bien, ¿no? Si hay que hacerlo. Lo de vivir mola, quiero decir, pero creo, o sea, yo creo que lo que estás diciendo es el tema de la juventud, que el tema de la juventud es hasta, bueno, según una cadena de televisión, hasta los 55 años, que es el momento en el que te ponen un bastón. Y un parche. Y un parche. Y te conviertes en corsario. Pero, ¿qué es lo que o sea, ve ejemplos de qué es lo que te echa para atrás? A ver, a mí el ser adulto me da mucho miedo. A ver, ¿en qué? Me da pavor, tía. Me da pavor. Cuéntamelo, no, es que yo también tengo un poco. Me da miedo, porque son muchas responsabilidades, son muchas cosas. Yo creo que hasta el punto de que se te quita un poco la felicidad. O sea, yo asimilo la felicidad un poco con no saber de cosas. Si yo no sé de qué son los impuestos, qué cosas tengo que pagar, qué cosas no, yo soy feliz. Pero llega un momento en el que, tía, tienes que madurar. Llega un momento que entras en la cárcel. Tronca, o sea... Como no pagas los impuestos tienes un problema y ahí madurarás por lo que sea. Y ahí madurarás bien. Sí. Entonces, me da muchísimo miedo el darme cuenta de las responsabilidades que tengo, el tener una familia, el tener que trabajar, tener que mantenerme, a lo mejor tener que mantener a mi familia. Y no quiero. No quiero, definitivamente no quiero. Gracias. Claro, pero esto se relaciona con lo que decía Rubén. Quieres ser dependiente porque toda esa renuncia a la responsabilidad también implica dependencia, no de otro ente mayor, que en este caso será la familia o el Estado, quien sea. Yo voy a vivir de mis padres hasta que puedo vivir de mis hijos, no es broma. Pero, pero ¿se es independiente siendo adulto? Vale, chicos, tenéis que ser independientes porque si no podemos caer en una dictadura, nos lo está diciendo Rubén. O sea, quiero decirte, Rubén, ¿te ha recogido el pelo por algún motivo? Te estás poniendo caliente tú. Está calentando. El poder que tienes. Hostia, no me digas eso, por favor, qué horror. O sea, Luzco Villarejo, escucha. No, esto evidentemente a lo mejor lo cortan. Anairis, yo...
Por conservar el empleo. Ana Iris, yo quería preguntarte, para ti, ¿qué es ser adulta? Pues ser porque estás siendo como la representación de esa parte de los que está quedando, claro, que está quedando como casposa un poco, pero reivindica no el adulterio, sino la adultez. El papel y el rol del adulto. Ser adulto significa ser un miembro de pleno derecho en una sociedad. Lo que te digo, mira, en mi familia somos 18 primos. Ay, pensaba que ibas a decir 18 hermanos. No. Yo iba a decir, vale. Ahora cuadra, ¿no? Somos 18 primos. Cuando uno se convierte en adulto, se le pasa a la grandería, lo que se llama la mesa de los adultos. Eso es, en sociedad, convertirse en adulto. Asumir las responsabilidades, como estábamos diciendo antes, y da miedo, obviamente da miedo. Cualquier responsabilidad da miedo querer, da miedo comprometerse con cualquier cosa. Y ser un miembro de hecho y de derecho en una sociedad. Y parece que... Y eso es a lo que renunciamos, ¿no? Cuando renunciamos a ser adultos o cuando hablamos de que no queremos crecer. Pero no se puede ser joven y adulto a la vez. Es Claro. incompatible. Es totalmente compatible. Yo, por ejemplo, me independicé a los 17 años, seguí estudiando, estudié en Barcelona, en Madrid, ahora estoy en Bilbao, tengo una empresa, hemos duplicado la cantidad de gente que tenemos contratada ese año y eso puede parecer horrible, ¿no? En plan, uy, qué adulto es, pero a la vez sigo manteniendo totalmente esta parte infantil, ¿por qué no? Y tengo LEDs y tengo Funkos y no es incompatible. ¿Cómo va a ser incompatible? ¿No? Tengo leche y Funkos como concepto, en plan, los dos No, mundos. claro, es que, a ver, estoy haciendo todo el rato alusión al artículo de Ana Iris, que creo que es muy interesante que la gente quizás se lea antes de ver este programa. Bueno, gracias por esa mirada a cámara, leéroslo. Capo, ¿tú crees que esto es un fenómeno nuevo? ¿O ya en la generación de tus padres, por ejemplo, había algo disruptivo que eludiese la vida adulta? Seguramente nace en parte en la generación de nuestros padres, yo creo, ¿no? De la transición. Claro. Pero no... Es que yo reitero que para mí el conflicto no es tanto en ser adulto. O sea, el conflicto es con los estereotipos que estaban asociados en ese momento a la adultez. O sea, para mí ese es el miedo real, ¿no? Esa rigidez, ese como rendir culto a la institución, ¿no? A lo que rige el poder, a lo que rige la Iglesia. Eso es lo que realmente en ese momento era como ser una persona de bien, ¿no? El típico, tú eres un hombre de bien, una mujer de bien, un español de bien. Estos términos y todo lo que llevaban asociados a la adultez, ¿no? El domingo de misa, el club de las señoronas, ¿no? Y mientras los maridos fuman puros, comentan la jugada. Es que es todas estas mierdas, porque son mierdas, lo siento mucho, pero para mí me parece horrible este tipo de estereotipo, pues se buscaba romperlo y evidentemente la cultura pop, por ejemplo, o muchas otras culturas, ¿no? Pero la pop fue un ejemplo que aquí en España caló mucho más. No controles. Pues evidentemente fue lo que lo caló en esa época y esa gente, pues a día de hoy, seguramente mi padre y mi madre han ido a muchísimos festivales de música que mis abuelos, en el momento en que entraban a currar a la fábrica, ya era impensable que se fueran jamás a un festival de música que no fuera de sentado y con un señor tocando el acordeón. ¿Me explico? Entonces, bueno, pues yo creo que gracias al capitalismo. Rubén, escúchame una cosa. Te quería preguntar precisamente a dónde va todo esto. Está claro que las dos tendencias pueden convivir. O sea, una cosa es que conviva una parte adulta con una parte infantil, pero querer mantenerse joven o determinados valores asociados a la juventud, asumiendo tus responsabilidades y tu independencia y tu autonomía y tus relaciones con los demás, a mí me parece perfectamente compatible, y lo ha dicho Alba y Koala me parece también. O sea, son cosas que están bien, pero no tiene la parte más dependiente o menos autónoma, no tiene por qué anular las responsabilidades y la parte adulta, ¿no? A mí, sobre todo, este tipo de cuestiones preocupa a nivel, pues eso, de consumo, y incluyo el consumo político, ¿no? Si nos dejamos llevar por mensajes muy simplistas que no asumen las complejidades de lo que implica organizar socialmente el mundo y la vida cotidiana, con sus instituciones políticas, instituciones económicas, los conflictos políticos y culturales. Si nos desvinculamos un poco de todo eso, pueden llegar los encantadores de serpientes y, como pasamos olímpicamente de
de que no queremos asumir nuestras responsabilidades, pues nos podemos encontrar en un serio problema, ¿no? Serios problemas de desastres medioambientales, ecológicos, climáticos o a nivel político, ¿no? Ese es el riesgo de una ultrainfantilización social llevada a los extremos. Pero yo creo que la gente, según se va socializando, perfectamente va asumiendo sus responsabilidades y sus roles adultos, que pueden convivir muy gratamente y de forma muy divertida con sentirse bien y a gusto y feliz, ¿no? Yo creo. Ana Iris, ¿qué querías decir? Yo quería decir que todo el rato se está debatiendo, la relación entre este consumo, ¿no?, de ocio más que de cultura relacionado con los funkos, con los videojuegos, y se está tratando de desligar todo el rato de la madurez, y obviamente puede ser así, pero lo que genera, y por eso mencionaba yo a los youtubers que leed mi artículo, dadme likes y suscribiros, aprovecho para decirlo, está todo muy bien, estamos generando un tipo de persona narcisista que basa su yo en tener, ¿no?, y en consumir, en yo soy fan de Harry Potter, exacto. No soy lo que soy sin algo que está en el afuera y que casualmente siempre tiene que ver con el mercado, ¿no? Y ahí también hablaba en ese sentido, en el alargar hasta el infinito las tribus urbanas y que hace mucho que dejaron de ser subculturas para convertirse en productos de consumo como otro más. Entonces yo creo que esto lo que fomenta también, y no hemos hablado en ningún momento en la mesa de eso, y en ese sentido los veo yo linkados o que corren en paralelo, en ese yo basado en el acumular, ¿no? Edurne con su pared que hemos visto antes detrás de Funkos. Yo soy coleccionista, yo soy fan de Harry Potter, yo soy... Sí, que no eres tú como entidad propia, sino exacto, que no eres que tienes que valer consumo. Claro. Exacto. Oye, pues muy interesante esto que has dicho. Pero Ana no Iris, es un ¿tú qué poco quieres así decir? con todo. ¿Cómo? No entiendo, Capo. Es que, o sea, entiendo el punto, pero a la vez a mí me parece que, o sea, todos somos un constructo de otras cosas, ¿no? Todo Una el rato. ensalada. Sí, pero o sea, no somos como... yo no soy nada por mí mismo en ningún momento. Claro, siempre nos construimos en torno al otro, pero no se puede ser peatón del GTA, se tiene que ser uno coleccionista de Funkos, fan de Harry Potter. Parece que para estar validado socialmente... Vale. Que tiene que estar linkado a un producto capital. Tiene que ser... Sí, vale, ok. Ahora sí lo pillo, ya está. Bueno, nos tenemos que despedir de nuestros zumeros. Koala, oye, ha sido un gusto tenerte aquí. Bueno, dinos alguna reflexión final, no te vayas así. Nada, primero que me ha hecho mucha ilusión, que muchísimas gracias por invitarme. También. Y que, pues eso, que yo creo que el ser independiente no está reñido con ser infantil o tener partes, ¿no?, características infantiles como la creatividad, la curiosidad, la superación, el ansia de sabiduría. De hecho, para mí es un rasgo infantil, todo lo contrario a lo que se podía deducir del artículo de Ana Iris. Por lo tanto, pues eso, yo creo que esa dualidad y ese equilibrio del que hablaba Samantha son la clave en una sociedad del bienestar. Y que, bueno, también quería hacer una última reflexión, y es que la pregunta que hemos hecho al principio del todo del bloque, que era, ¿tardamos más en madurar o en entrar en la edad adulta? Y digo yo, ¿no era ese el objetivo? O sea, a mi abuelo lo mandaron con 8 años a trabajar con unos señores, ¿no? Entonces, la libertad que hemos ganado ahora para que la gente pequeña pueda ser gente pequeña, creo que también es un logro. No se nos tiene que ir de las manos, como ha dicho Rubén, obviamente, pero creo que en el equilibrio siempre está la clave. Sí, pero es que ahora nos encontramos con una incapacidad de la gente de 30 años para emanciparse. No es lo que yo he vivido en primera persona. Bueno, ya, pero es que tenemos un 40% de paro y jóvenes que de media, tú no eres el caso extrapolable, no es el caso que yo he vivido. Y sin duda tenemos que luchar contra ello. Pero no sé, meternos con la estética de los demás no creo que sea la solución. Sí, creo que lo que se ponga el Rubius en la pared del cuarto no va a estar tan estrechamente vinculado. O sea, es totalmente irrelevante y creo que hace menos que más. Pero bueno, pues a lo Koala, que entonces a lo mejor nos quedamos con un mensaje mucho más positivo, y es que el futuro es negro e incierto, Valeria. Te lo vamos diciendo. Ten miedo. Ten miedo. Que no madure, dice. Rubén. Bueno, danos una despedida y muchísimas gracias, lo primero, por haberte prestado otro ratito más a pues esta jauría que tenemos aquí montada, llamada Place, Gen Place, LOL. LOL. Nada, en el fondo los adultos, bueno, yo ya tengo 43 palos y en realidad lo que tengo es muchísima envidia, o sea, también hay un poco de eso, ¿eh? Díselo. Y lo reconozco, o sea, ojalá pudiera ser eternamente joven, pero bueno, la vida es complicada y es dura, y luego cuando te vas enfrentando a las cosas pues te vas dando cuenta. Pero hay muy buenos ejemplos de mucha gente joven que es súper independiente, súper madura
y en muchas ocasiones eso suele suceder en las situaciones más complicadas familiares, o sea que es un mundo complejo. Bueno, Rubén, si te sirve de consuelo, nunca te hubiese echado esa edad. Que lo sepas. Me voy a cortar el pelo. No, Tienes Rubén, un rollazo con el moño. Alísatelo. Bueno, chicos, muchísimas gracias, Koala, Rubén, por haber estado esta tarde aquí con nosotros. Y bueno, vamos a ver qué nos cuenta Greitras. You are charged with a school zone violation, which means that you were exceeding the speed limit in a school zone. I don't drive that fast, Judge. I'm 96 years old and I drive slowly and I only drive when I have to. I was going to the blood work for my boy. He's handicapped. You are a good man. Obviamente iba a 200 kilómetros por hora porque me gusta la velocidad y porque volvía de fiesta. Casi en inglés significa gilipollas. Mañana challenge muy fresco de tirarme un jarro de agua fría por la cabeza. No olvides de likear y suscribirte. Voy a troyano magistrado. ¿Qué pasa, madafaca, chavales? What the fuck, troyano magistrado. Ay, hace risa el montaje. Lo ha hecho bien. Pero me da mucha pena ese señor. El original es triste. Sí, es muy triste. Es 2 puntos. Pero triste. ¿y si era youtuber? Pero ¿y si era youtuber? ¿Y si lo que cuenta Greitras era cierto? ¿Y si estaba haciéndose un charity challenge? Bueno, vamos a hablar... Ah, vale, Valeria, que has dicho una cosa cuando estábamos ahí en el corte, y es que la generación Z estéis así, o sea, en esta situación. Estamos así. Estáis así. Somos así. En esta gravedad, ¿sabes? No, es culpa de que vuestros padres pues os han hecho el año ñu. Claro. O sea, mi teoría es que nuestros padres, a lo mejor la infancia que han tenido ha sido no dura, pero sí un poco más complicada, y lo que quieren es sobreprotegernos. O sea, yo estoy sobreprotegida. Y lo sé, y no quiero salir de mi burbuja de sobreprotección. Yo estoy fantástica. Claro, en plan control o en plan no control, sino te pasa cualquier cosa, yo te ayudo. ¿Necesitas algo? Yo te lo doy. Como que tampoco nos dejan vivir en ese sentido mucho. O sea, yo sé que si tengo un problema, llamo a mi padre y él me lo soluciona. Pero eso es algo yo creo que muy personal. Sí, igual que tú dices que te hicieron a ñu, hay padres que hicieron a ñu un paquete de Camel y chao. Sí. No, pero en general... Siguen en esas. En general yo creo que es eso, que los padres también nos están sobreprotegiendo un poco. En general, que habrá casos y casos, pues por supuestísimo que sí, pero en general yo creo que nos sobreprotegen un poco. Bueno, vamos a presentar ya a nuestra Juventud del Papo que tenemos ahí incorporada en el Zoom. Marina Fornes, ella es estudiante de Trabajo Social y Educación Social. Marina, vaya profesión en la que te quieres meter. Sí, muy bonita, pero un poco complicada, la verdad, pero muy bonita. Bueno, y Luis Guía, que no es Luis Guía, sino es León Picarón. Buenas, ¿qué tal? Un placer estar aquí. Lion Tricky, ¿cómo estás? Oye, qué bien, ¿no? Qué set. Bien. Sí, muy bien aquí. Bueno, yo, como veis, tengo montado mi rinconcito de mis cosas, entre mezcla de lo que me gusta, lo que hago en YouTube y tal. Y bueno, ahí estamos. Sí, estaba intentando identificarlo según me hablabas todo, ¿no? Hay unos calcetines ahí. Hay mucho. Por ahí. Claro, Papá Noel ya pasó de fecha, pero ahí siguen. Oye, quiero preguntarte, empiezo contigo, León, venga, si ¿os parece que la sociedad es cada vez más infantil? Sí, a ver, yo creo que sí, obviamente. Yo lo que creo que pasa es que con la introducción de las redes sociales, por ejemplo, en mi caso YouTube, encuentras un poco mucha más gente que concuerda con lo que a ti te gusta, encuentras gente de acuerdo contigo. Yo, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tuve cuando igual tenía 13, 14 años era que, yo qué sé, me gustaba Pokémon, pues a lo mejor no estaba tan bien visto, no estaba tan aceptado y no tenía a lo mejor como mucho un amigo con el que jugábamos a Pokémon igual a escondidas, ¿sabes? Y con el paso de las redes sociales y tal, lo que pasa es que es muy fácil encontrar gente con la que hablar de lo que te gusta, hacer nuevos amigos, y yo creo que eso es un poco lo que nos da paso a abiertamente decir, pues mira, me gusta Pokémon, me gusta este anime, me gusta este videojuego, sin ningún tipo de problema. Igual que yo creo que a las generaciones anteriores les gustaban ciertas cosas, pero igual no tenían esa facilidad, ¿no?, para encontrar gente con la que estuvieran de acuerdo por el tema de Internet y las redes sociales. Marina,
Esto que planteaba antes Valeria, de que, bueno, pues que vuestros padres os han fomentado un poco esa sobreprotección y por ello el perpetuar la infantilización de la sociedad. ¿Tú estás de acuerdo con esto? A ver, yo creo que entiendo lo que quería decir Valeria, pero sí que me parece que es un poco generalizar, porque además, teniendo en cuenta que esta sobreprotección se puede dar en el momento en el que tu madre, tu padre, tus dos padres o tus dos madres, la familia en la que tú tengas, pueden darte esa sobreprotección, porque no podemos olvidarnos también de todas las familias en situación de riesgo de exclusión social que probablemente, y tal y como está montado hoy en día el sistema, que cada vez esa brecha aumenta cada vez más, no han podido tampoco ni siquiera poder educar o poder pasar el tiempo necesario con sus hijos y con sus hijas. Y sí, perdón, disculpa, no que te he interrumpido. Eso que al final no creo que sea algo que se pueda extrapolar a toda la sociedad. Sí. Yo quiero decir una cosa sobre esto, que sí que es verdad que yo he tenido suerte, quiero decir, yo he podido tener unos padres que me han podido sobreproteger, sí que es verdad que hay muchísimas familias que no pueden, esto es verdad, estoy totalmente de acuerdo, pero también pienso que a pesar de que hay familias que no se pueden, cada vez hay más cosas que hagan que sea más fácil cuidar a tus hijos. Es decir, por ejemplo, mi padre tenía unos amigos que tenían una manta que te decía si el niño tenía fiebre, el bebé. Ostras, tronco, cógele y ponle un termómetro y ya está. O sea, como que cada vez... Darío ya abierto a la vista, un segundo. Yo lo hago a ojo, yo abro la puerta y digo... Está bien. Respira. Pero que cada vez hay más cosas para más cuidado. Las cámaras cada vez son mejores, ahora las cámaras tienen sensor de no sé qué y no sé cuánto. Es como que cada vez dan más cosas para que los padres puedan sobreproteger a los niños. Es también un poco lo que yo creo. Sí, pero si los padres no tienen trabajo... No, claro, si no tienen, no. Si no tienen dinero, no hay. No hay manta mágica ni... Claro, eso está claro. Si no hay dinero, no hay dinero. Claro, o sea, precisamente le quería preguntar a Marina, y enlazando un poco con lo que quieras responder, si la precariedad que sufrimos ahora como generación no nos deja ser adultos. Hombre, por supuesto, por supuesto. Yo, mira, justo en base a lo que estabais comentando en el debate, esta perpetuación de lo que es la juventud a mí me comienza a preocupar en el momento que gira en torno a dos sesgos, básicamente, que es la idea de la productividad, tal y como la entendemos hoy en día, muy vinculada con el capacitismo y con el edadismo, ¿vale? Que a medida que al final vamos superando la juventud, somos menos productivos y no pasa nada, porque al final el problema es que ¿qué entiende la sociedad por productividad? Entonces, claro, nos estamos cada vez como que menospreciamos o no valoramos lo que es más viejo, lo que es más mayor, lo que tiene más experiencia por ese ritmo frenético de la sociedad en producir. Eso por una parte. Y luego el tema de la idea de la belleza, de la cultura hedonista en la que vivimos, que al final... la piel flácida, sin arrugas, sin canas, todo esto desde un enfoque de género, por supuesto, porque al final las mujeres nos vemos a esto completamente expuestas. Entonces, al final hay toda una industria que gira también en torno a la industria de la cosmética, del maquillaje, siempre anti-aging, las cremas antiarrugas, el maquillaje como algo imprescindible, el tema de las operaciones, que al final a mí lo que me da que pensar es un poco la ausencia de pensamiento crítico de nuestras generaciones, porque al final nos refugiamos en el consumismo, en los videojuegos, en la compra compulsiva, en las redes sociales, en todas aquellas cuestiones que nos permiten pensar o creer que durante esa franja de tiempo limitada somos realmente libres y podemos escapar de esas obligaciones y de esas responsabilidades, cuando realmente estamos sometidos y estamos perpetuando cada vez más un sistema que no nos permite entender la importancia de lo que es, a lo que no nos permite poner la importancia a las cosas que deberían de tenerlas. Entonces, también en ese sentido, creo que siempre hablamos de la sociedad o del sistema como un ente, y hay que recordar que la sociedad y el sistema somos nosotros y que tenemos realmente la capacidad para cambiarlo. Hay que poner el correo electrónico de esta persona para que la puedan contratar ya, ¿sabes? Es lista. León, ¿qué es para ti ser adulto? Bueno, para mí yo creo que es un poco, va más por el tema de empezar a asumir responsabilidades, yo en mi caso creo que lo noté más en cuanto me independicé, en cuanto empecé a pagarme yo las facturas, claro. A irme a hacer yo la compra, a empezar a vivir un poco mi vida, a saber cuándo comprar una cosa, cuándo no sé si me explico, en plan, ya empiezas a discernir mejor qué es lo que te viene mejor, qué es lo que es más capricho, empiezas un poco a llevar toda esa vida, todas esas responsabilidades
y ese tipo de cosas. Por ejemplo, un ejemplo súper tonto. Yo igual hace unos años me iba a hacer la compra y te salía con 24 bolsas de patatas y ahora voy y te salgo con 24 zanahorias, ¿sabes? Claro, total. O sea, que realmente, o sea, tú sí que abogas por una compatibilidad de la vida adulta, claro. por así decir, de responsabilidades para y el mí no tiene Minecraft. nada que ver. O sea, yo lo que digo, puedo tener esto lleno de... Pero esto al fin y al cabo son mis gustos, es lo que a mí me gusta o lo que yo comparto con la gente y creo que no tiene nada que ver pues, con mi forma de pensar o con mis responsabilidades y cómo las lleve, ni con que sea infantil o no. Bueno, pues nos quedamos con eso, León. Marina, muchísimas gracias por tremendos speeches que os habéis marcado. Y bueno, y pues nada, que tengáis... Sí, ¿qué pasa, Marina? Una cosa, que sí que es verdad que en cuanto a mi generación, lo que sí que me gustaría que se tuviera en cuenta es que también es muy complicado hacer frente a esa vida adulta o esa edad adulta cuando la edad de emancipación, como cuestiones que socialmente o históricamente han estado como asociadas a esa edad adulta, que algunas pues positivamente hemos superado, pero sí que es verdad que si yo hasta, como ha comentado la compañera de la mesa... Ana Iris, que ha comentado el individuo, que efectivamente que el 40% no te permiten independizarte hasta los 30 años. O sea, que yo no puedo emanciparme y no puedo realmente ser independiente, ¿cómo voy a hacer frente a esas responsabilidades y a esa vida adulta? Total. Pues déjame a que te pongan un piso, ya tenemos las responsabilidades de... No. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí. Y bueno, vamos a hacer un pequeño cierre ya de la mesa que tenemos compuesta con unas reflexiones. A mí el piso no me lo han puesto, evidentemente. ¿A ti no? No, cariño, yo he estado fregando váteres del Kentucky Fried Chicken de Gran Vía, sí, con la fregona. ¿A mí me lo han puesto Gameplays? ¿A ti te ha puesto Gameplays un piso? Es falsa, es una falsa. Bueno, este paso desde luego te lo van a poner a ti y a mí no, eso seguro. Bueno, vamos con, insisto, las reflexiones finales. Un poquito, pues eso, vuestras sensaciones, el mensaje que queráis lanzar, Valeria. No maduréis. Period. No maduréis. Da miedo, no lo hagáis. Es que me habéis metido un miedo. Si no quería madurar, ahora menos. No, Valeria, eso te llega solo. Eso llega solo. Es de repente un día, ¡pimba! Eso dicen. Como la gente... Eso, no lo sé. Ya, yo también pienso lo mismo. Aprovecha el momento. Yo veía vídeos de gente haciendo cosas con plastilina porque me relajaban, en plan de cortando plastilina. Los ASMRs de eso y el jabón que lo cortan. Y los sigo viendo. Y pago mi autónomos también, eso es una desgracia. En fin. Bueno, yo diría que al final, bueno, que ser adulto no es necesariamente dejar de hacer cosas que te gustan, sino que es elegir tú qué cosas quieres hacer y cómo quieres hacerlas. Pero no por eso tienes que dejar de hacer cosas que te gustan, que te gustaban cuando no tenías tantas responsabilidades ni sobre ti ni sobre otra gente, si así lo decides. Te hablas muy bien tú también. A modo de cierre, genial. Hemos hablado mucho de las imposiciones de antes de ayer, de la misa del domingo, de la familia que había que fundar con 20 años, pero creo que nos damos cuenta poco de las imposiciones de hoy, que tienen que ver casi siempre con el consumo y que son unas imposiciones mucho menos identificables porque no son imperativos, sino que están disfrazadas de libertades. Entonces, yo creo que deberíamos, y lo ha dicho muy bien Marina, ¿no? Sí. Está muy bien pensar en el capitalismo como ente abstracto que está en el afuera, sin reflexionar sobre el lugar que ocupamos nosotros en él. Entonces creo que toda esta cuestión, lo que estaba por debajo, y lo ha resumido estupendamente ella, tiene que ver con eso, ¿no? Con reflexionar sobre el rol que ocupamos nosotros con nuestros pequeños actos. Claro, pero tomar conciencia de ello de forma activa todo el rato significa que estás responsabilizándote al 100% de todo lo que haces, o sea, es el pánico que dice ella ya a nivel mayúsculo. Ni siquiera las cosas que más o menos te dejan desconectar dentro del capitalismo, porque al final no vivimos en Cuba, me explico, también es hacerlas súper responsablemente, que ya... O sea, sí, compro, pero no soy capaz. ¿Sabes? Pero hablas muy bien, Ana Iris. Ojalá llegar a esos términos, esos estratos en mi córtex, que vamos, yo ni de coña, ¿sabes? Dale duro, compañero. Venga, vamos allá. Considero yo que hacerse mayor es una selva a la que te lanzan, te dan un machete y tienes que abrirte paso a través de la maleza de la nostalgia, con el objetivo de finalmente hacerte cargo de tus responsabilidades. Respecto a lo de la infantilización, yo creo que es un poco contexto generacional.
Si tu infancia te la has pasado intentando tirarle petardos a perros y abrirle la cabeza con una piedra al Matías, entiendo que eso se quede ahí, porque de alargarlo al resto de tu vida adulta sería una psicopatía. Pero si tu infancia la has vivido con Dragon Ball, con Pokémon, con Código Lyoko, es volver a un sitio cómodo, es volver a un sitio agradable. Por tanto, creo que funciona por ahí. ¿Sabéis qué es también hacerse mayor? Dejar a los chavales que camelen. No deis por culo. Ahí lo llevas, con estas alegorías de César Manrique, que se ha deleitado de Darío en la tarde de hoy, pues yo te anuncio el próximo programa. ETS, enfermedades de transmisión sexual. Vigila dónde pones la cuca, dónde pones la cococha, dónde pones la ñocla. Pero póntelo. Bueno, o sea, esto sí que ha quedado de los 90. Es que yo, bueno, soy de los 90, ¿qué le voy a hacer? Bueno, ¿qué más te digo? Que nos pongas un TikTok, en Twitch. Twitch, TikTok, YouTube, Instagram, todas estas cosas. Síguenos, esto para nosotros es importante. Acepta el evento que hay este fin del 20, acéptalo, confirma asistencia. Exacto, confirma asistencia, confirma el Zoom, que también lo va a abrir luego nuestro jefe. Acepta la solicitud de Gameplays, solicitud de amistad a tu corazón. ¿Y cuál es nuestro correo electrónico? gameplays@rtv.es. No, esto es serio, ¿eh? Ahí sí que nos quieres poner algo, quieres participar o algo así, no se lo pongas al Instagram a Darío, porque es que no leo mensajes. Es cierto. Es cierto, es cierto. No, y os queremos, ¿eh? Y paz, y respeto, que eso es una cosa que me gusta siempre mucho promulgar en los programas. Mira, venga, ahí se va la vida adulta. Y aquí la joven también, yo estoy fatal.